presencia, Señor. Gracias porque cumples tu palabra, Señor. Y dices, Señor, que tú nunca nos dejarías, que tú nunca nos desampararías, Señor. Gracias. Gracias por llenarnos con tu presencia. Gracias por traer el refrigerio que nuestra alma necesita, Señor. El calor, Señor, que nuestro espíritu necesita, Señor. La paz que nuestra mente necesita, Señor. El reposo, Señor, que nuestro cerebro tanto necesita, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por llenarnos de ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestra copa, Señor, está rebosando. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén. Gracias, mis hermanos, por sentarse. Sean todos bienvenidos en esta tarde, hermanos. Gusto de verles, bueno verles. Tengo noticias de diferentes lugares que todos estamos bien, todos estamos siendo protegidos y cuidados por el Señor. Amén. Y que estamos bajo su cobertura, y aún sus ángeles nos están ministrando, hermanos, nos están hablando. Estamos teniendo diferentes tipos de experiencias y bendecimos al Señor por eso. Sean bienvenidos todos ustedes que sean bienvenidos todos ustedes que nos acompañan aquí en el santuario, los que se están conectando con nosotros por Facebook. Sean bienvenidos también. Vamos a orar antes de meditar la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Señor, nuevamente te damos gracias, Señor, por tus bondades, por tus misericordias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias por el privilegio de adorarte, de bendecirte, Señor, estar en comunión con los hermanos, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, pedimos tu ayuda, tu auxilio, que envíes tu palabra, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor, en esta tarde, Señor. La recibimos desde ya en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que es palabra buena, palabra sazonada, palabra de instrucción, palabra de edificación, palabra de alerta y también palabra de consuelo. Gracias, Señor, por tu palabra que es completa, que es entera, Señor, que suple cada una y todas las necesidades de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Amén y amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar en esta tarde meditando, hermanos, sobre la comunión de los creyentes. O sea, el congregarse, el reunirse. No necesariamente tiene que ser en un edificio, pero es parte, puede ser en un lugar, puede ser en una casa. Queremos estudiar esto porque creo que se relaciona con esta palabra que Jesús me ha dado, se relaciona con los tiempos que estamos viviendo. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y vamos a leer 2 versos primero y luego leeremos los otros. Hechos capítulo 2, capítulo 44, capítulo 2, perdón, versículo 44 y versículo 45. Hechos capítulo número 2, capítulo 44, versículo 44, perdón, versículo 45. Hechos 2, 44 al 45. Amén. Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. Vamos a leerlo una vez más. Hechos 2, 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad. Amén. Levante su vista, no cierre su Biblia, vamos a seguir leyendo otros versos más ahí mismo en el capítulo número 2. Pero queremos mencionar algunas cosas que son pertinentes a este pasaje. Y lo primero es que esta era mínimo alrededor de 3,000 personas reunidas. La Biblia nos dice que de esta predicación del apóstol Pedro, dice que alrededor de 3,000 personas aceptaron a Cristo Jesús, oyeron el mensaje y vinieron a ser parte del reino de Dios, vinieron a ser parte de la iglesia. Eso estaban reunidos alrededor de 3,000 personas. Menciono la cantidad porque vamos a ver cómo ellos tenían sus reuniones, qué ellos hacían, cuáles eran sus acciones, cuáles eran sus hechos, porque es importante ponerlo como base. Amén. Dice que tenían todas las cosas, o sea, las posesiones materiales en común. Dice que todas las cosas las tenían en común. Nadie decía, esto es mío, por consiguiente no lo puedes usar, o esto es mío, no te lo puedo dar.
era un compartir, era un espíritu que había de ayudarse unos a otros, de servirse unos a otros. Amén. So, eran de un mismo espíritu. Esto quiere decir bajo la influencia del Espíritu Santo, en un mismo sentir, un mismo propósito. Compartían, dice, lo que tenían según la necesidad de cada uno. Yo me acuerdo la primera experiencia que tuve de muchas experiencias que tuve cuando recién vine a este país a los 12 años. Yo recuerdo que la persona que vivía al lado nuestro de nuestra casa, ellos tenían su cortadora de grama y salían los sábados y cortaban su grama. Y luego me fijaba que el otro sábado o el otro día, el vecino del otro lado venía y sacaba su cortadora y cortaba su grama. Y me llamó la atención porque así no era así de donde yo venía, porque el que tenía el cortador de grama todos se lo podían prestar, y compartían lo que tenían, y si necesitaba algún martillo, venía con mi papá y le podía prestar un martillo, o si mi papá necesitaba una cortadora, iba al otro vecino y le pedía. Era algo muy distinto allá en el país de uno que lo que es aquí. Yo creo que usted no sé si es una experiencia, pero para un muchacho de 12 años eso me impresionó mucho, porque venía de un pueblo pequeño, de una comunidad pequeña, en donde se practicaba, si mi abuelita era una de las grandes señoras del pueblo y tenía palos de mangos, y cualquier que quería mangos, con tal que lo bajaran ellos, le daban mangos, y yo no me acuerdo que los vendiera, puede ser que se los vendía también, ¿no? Pero algo muy distinto. Vemos que lo que llamamos la iglesia primitiva dice que compartían lo que tenían según la necesidad de cada uno. Esto surgía o trabajaba o funcionaba porque en primer lugar, había una sólida, buena, íntima relación con Dios. También porque era por la obra del Espíritu Santo y movidos o activados, mejor dicho, en la fe. Aquí vemos elementos muy importantes para poder tener las cosas en común. Tener una sólida, fuerte relación con Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo y también activarse uno mismo a donde hay una necesidad, ver cómo uno la suple, no esperar que el gobierno la supla. Aquí somos muy dados a que, aquí en los Estados Unidos somos muy dados a que el gobierno sea quien supla las necesidades de los necesitados. Si no tiene empleo, que vaya, que no me venga a pedir a mi prestado, ¿no? Y peor pedido, ¿no? Que no diga regálenme. No, aquí no se regala, aquí se presta y hay buen interés. O sea que una mentalidad muy distinta. Sigamos. Dice que tenían las cosas en común. Era una pertenencia colectiva, nada le pertenecía a nadie en particular. Quien lo necesitaba era de él. Quien necesitaba algo y él lo tenían, le pertenecía a ella. O sea, eso es tuyo, necesitas de ello, llévatelo, puedes usarlo, sin esperar algo recíproco, sin esperar sin una mentalidad, quizás podemos decir, mejor dicho, sin una mentalidad de que yo iba a dar algo, que ellos daban algo, esperando que también les dieran algo. Eso no existía. Amén. Tenían todas las cosas en común, era una experiencia colectiva. Lo que es mío es tuyo. Amén. Como me acordaba que decíamos que anteriormente se decía mi casa es su casa, ahora se dice mi casa y la tuya, las dos son mías y tú no tienes nada. O sea que es una mentalidad distinta. Ok. Básicamente era una comunidad, porque tenían las cosas en común, eran una comunidad bien cercana. Y dice también que tenían compañerismo, y que comían juntos en las casas, se congregaban en el templo para adorar y bendecir al Señor, estudiar la palabra, orar, ayunar, pero también dice que se reunían en las casas y que comían juntos y servían en un servicio mutuo a quienes tenían la necesidad. Interesante porque más adelante Pablo, cuando ya el apóstol Pablo
es el líder, es el apóstol de la iglesia. Él escribe algo, y lo estoy mencionando como un buen ejemplo de cómo la iglesia primitiva trabajaban en comunidad. Menciona a las iglesias en Macedonia. Dice: en gran prueba de tribulación y profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. Aunque estaban pasando tribulación, las iglesias en Macedonia, y parte de este grupo de cristianos que se fue agregando en el futuro a la iglesia primitiva, dice que estas iglesias que estaban operando en Macedonia, dice, aunque estaban en gran prueba de tribulación y profunda pobreza, abundaron en riqueza de su generosidad. O sea que dieron de lo que no, y se oye raro, dieron hasta lo que no tenían. Estaban en pobreza, pero dice que cuando hubo necesidad para otros hermanos en otras áreas, de que ellos fueron los primeros que con generosidad dieron economía, dinero, y estaban pasando prueba y estaban pobres. Oigan lo que está sucediendo. Bien, sigamos ahí mismo en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a leer el versículo 46 y el versículo 47 para ver también qué era lo que la iglesia primitiva, estos creyentes, estos 3,000 creyentes hacían, o cómo ellos se comportaban en su vida diaria, en su vida relacionada con el resto de los hermanos y hermanas, o sea, con la iglesia. Hechos 2, verso 46-47, dice que perseveraban unánimes. Hechos 2, 46 al 47. Perseveraban unánimes cada día en el templo y en compañerismo en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, esto no era algo de que surgió y que se terminó rápidamente, continuó. O sea, ellos perseveraban en vivir en practicar lo que es vivir en una comunidad, como hemos leído en los dos primeros versículos. Y también dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. También tenían en común no solo las posesiones materiales, tenían en común no solo lo que les pertenecía a ellos en economía, sino que también tenían en común la fe en el Mesías y la salvación. Era una celebración, o sea que tenían en común lo espiritual y tenían en común material. ¿Está conmigo? Estoy explicando esto porque vamos a leer otros versos acá que son importantes. Ya cuando el apóstol Pablo ha hecho sus viajes misioneros, fundado diferentes congregaciones en diferentes lugares, todas las iglesias seguían practicando lo mismo. El ejemplo que Pablo nos da de las iglesias de Macedonia. Ahora, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, dice lo siguiente: sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, en todos. Amén. Aquí se fija de que tenemos uno solo, un solo Señor, es un solo cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos y en todos. El apóstol Pablo enseña sobre los elementos espirituales que como iglesia nos son en común. Amén. Lo que usted cree acerca de la persona de Cristo Jesús, yo también lo creo. Lo que yo creo en relación a la resurrección, usted también lo cree. En lo que uno de ustedes puede creer sobre el Espíritu Santo, yo lo creo de la misma manera. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos esa similitud de creencias en lo mismo. ¿Por qué? Porque así se nos ha enseñado en la palabra de Dios y sabemos que así es. Pablo dice, repitiéndolo, dice: sed solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre sobre todos. Está enseñando sobre elementos espirituales que nos unen. La relación de comunitaria que la iglesia primitiva tenía, por lo menos para mí,
lo primero que tenían en común era lo espiritual. Lo espiritual, una sola fe, un mismo bautismo, lo que hemos leído, ¿no? Y luego eso se volcaba, eso dirigía a tener también todas las cosas materiales en común. No puede ser al revés. Tiene que ser primero, o sea, como lo vamos a ver dentro de un momento, la comunión con Dios primero, para poder tener comunión con mi hermano y con mi hermana. Amén. Tener una relación con Dios primero, para poder tener una relación con mi hermano o con mi hermana. ¿Ok? Bien, básicamente, hermanos, como iglesia somos una comunidad tanto natural como espiritual. Amén. Seguimos siendo gente natural, no solo porque ya creímos en el Señor Jesucristo, ya no somos gente natural, ya no hacemos cosas de la vida natural o de la naturaleza. Seguimos viviendo una vida natural, pero también estamos viviendo una vida espiritual. Yo le llamo, estamos unidos por dos cordeles. Entre nosotros estamos unidos por dos cordeles, por la vida natural que vivimos y por la vida espiritual que también vivimos. Estamos unidos por dos cordeles. Amén. Cuando nosotros nos reunimos, de igual manera cuando la iglesia primitiva lo hacía y como la iglesia la estaba haciendo ya más de 2000 años, lo hacemos, hermano, en el sentido espiritual, para celebrar lo que nos une en lo espiritual. No nos unimos para celebrar, aquí no nos unimos para celebrar que el Señor le ayudó a usted a comprar una casa y el Señor me ayudó también a mí a comprar una casa. Básicamente eso no es el motivo. Amén. Puede ser una acción de gratitud al Señor que nos permitió comprar una casa, aunque si la compramos ya la pagamos y estamos en la segunda, ya estamos saliendo, qué sé yo, ¿no? Bendiciones del Señor. Pero lo principal es lo espiritual. Lo que nos debe unir es lo espiritual. Y de esa forma, de esa manera, nosotros podemos celebrar lo que nos une en lo espiritual. Gracias, hermano. En lo que nos une. Amén. Entonces, es una celebración como comunidad. Bien. Pero es importante mencionar también que somos mucho más que una comunidad. ¿Okay? Porque somos la familia de Dios. Okay. Hay muchas comunidades. Hay muchos, ¿cómo le explicara? Hay muchos grupos de diferentes clases, de diferentes motivos, diferentes propósitos, diferentes influencias que también forman una comunidad. Puede ser un club, ¿sí? Y se torna en una comunidad. Pero nosotros no somos esa clase de comunidad. Somos primeramente una comunidad espiritual. Amén. Porque lo que nos une más que todo y sobre todo es lo espiritual. Lo que nos liga es el mismo Padre. Amén. El mismo Salvador. Eso es lo que nos une. Entonces, somos más que una comunidad porque somos la familia de Dios engendrados por el mismo Padre. Tenemos al mismo Espíritu y tenemos el mismo Mesías. Ok, se fija que somos más que una comunidad. Empezamos con una comunidad natural, pasamos a una comunidad espiritual y ahora estamos hablando que somos la familia de Dios. Ok, all right. Leímos sobre la comunión de la iglesia en su inicio. Amén. Fantástico, glorioso. Dice que los que tenían propiedades vendían sus propiedades, traían el dinero a los pies de los apóstoles para que se repartiera de acuerdo a la necesidad de los que había. Ahí nadie iba a pasar hambre, todos tenían que comer, o sea, todos lo compartían. Leímos sobre todo eso y siga leyendo más en su casa sobre esto para que se dé cuenta cómo ellos lo hacían. Pero en medio de toda esa comunión que tenían, hermandad comunitaria, la celebración en el templo, las reuniones en las casas de compañerismo, comían juntos, poco a poco la iglesia comienza a sufrir persecución. ¿Recuerdan? Cuando usted sigue leyendo más adelante, se levanta la persecución, se levantan las amenazas. Si ustedes siguen predicando a ese Jesucristo, ya no van a ver que van a pagar. Mientras les vamos a dar una buena golpiza porque se les quita. ¿Se acuerdan? Todo estaba fantástico, todo estaba bonito, todo estaba creciendo, todos. Dice que el pueblo cuando los veía a estas 3,000 personas operar y trabajar diariamente y no cesar, se continuaban día tras día tras día.
Qué bonito es eso, hermano. Paz, nadie se peleaba entre ellos, porque si tú lo necesitas, esto es tuyo. Tienes tu reloj, es tuyo. El mío es tuyo. Dice que tenían favor y por eso más adelante leemos que muchos se agregaban al ver cómo ellos vivían y se comportaban. Era algo único, era algo especial que esa región del mundo estaba experimentando, que nunca habían visto antes. Pero de repente comienza la persecución, comienzan las amenazas, los encarcelamientos y aún la muerte. ¿Se acuerdan que mataron a Esteban? O sea, todo iba bien, estaba creciendo. En la segunda predicación del apóstol Pablo, no sé si fueron 4,000 que se salvaron, creo que 3,000 en el primero y 4,000 en el segundo, así fue, algo así, ¿no? ¡Wow! Precioso, hermano. Todo el mundo lo respetaba, todos los que aún los no creyentes, hermano, respetaban a la iglesia, admiraban la forma como ellos vivían, y eso los atraía a la iglesia también. Continuando leyendo, en medio de toda esta tribulación, leemos que en medio de todo esto la iglesia siguió haciendo la obra del ministerio. La iglesia no paró. Amén. No se detuvo. No salió corriendo para las catacumbas, no salieron corriendo para el desierto, no salieron corriendo para a ver dónde se escondían. No salieron corriendo. Ellos enfrentaron la tribulación que les vino. Ellos enfrentaron las amenazas que se les vinieron. Ellos enfrentaron aún la muerte de uno de sus compañeros, a Esteban, que lo mataron. Ellos confrontaron todo. Ellos no se dejaron intimidar por todo aquello. Y cuando seguimos leyendo más adelante en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, en medio de todo esto, aún el evangelio se esparció a otras naciones en medio de la tribulación, en medio de las amenazas, en medio de las situaciones, en medio de la muerte, en medio de la persecución. Ellos siguieron predicando. Ellos no pararon de ministrar la palabra de Dios. Y al examinar no solo la Biblia, el libro de los Hechos, si usted quiere conocer unos 30, 35 años del trabajo, la obra de la iglesia primitiva, lea el libro de los Hechos con esa perspectiva y se va a dar cuenta todo lo que cómo ellos trabajaron y cómo ellos funcionaron. Amén. Al estudiar la historia de la iglesia, aún después de la iglesia primitiva, siempre, hermano, llegamos a una verdad, que en diferentes tiempos de la historia de la iglesia ha sido movida, obligada a dejar la comunión y a no congregarse. Esto que nos están obligando ahorita, que no nos dejan reunirnos y todo lo demás, esto no es nada nuevo para la iglesia. El Imperio Romano, estudié un poquito sobre eso, cómo trataron a los cristianos, pero ellos no dejaron de congregarse, ellos continuaron esparciendo. Amén. Hace muchos años atrás tuvimos a un hermano pastor en Colombia, no recuerdo su nombre, algunos de ustedes se recordarán. Él empezó una iglesia en una área donde las guerrillas estaban en Colombia bastante fuerte. Empezó la iglesia y los demás. Eventualmente llegaron los guerrilleros, después de un tiempo a reunirse y de cantar, y llegaron con sus metralletas y rifles y todo lo demás, y agarraron a uno por uno, creo que fue al grupo de alabanza, y le fueron preguntando: ¿cree usted en Cristo Jesús? Sí, creo en Cristo Jesús. ¿Está dispuesto a negar a Cristo Jesús? Si no lo niegan, lo matamos. Y no lo negamos, ¡pau!, lo mataron. Mataron como a 4 o 5 personas. Esa es la iglesia, hermano, enfrentando las amenazas de aquellos que quieren parar el mover, el avance del reino de Dios. Yo siempre me he preguntado, ¿qué haría yo en ese sentido? Usted ahorita, ¿cómo negó a Cristo Jesús? Venga, ahorita le pongo una pistola ahorita en la cabeza. Se lo pongo drástico para que nos demos cuenta, hermano, que la iglesia ha pasado, estamos pasando y va a seguir pasando tiempos similares a lo que pasó en la iglesia primitiva. En medio de la gloria, de la manifestación del poder de Dios, en medio del avivamiento y todo lo demás, amenazados, encarcelados, golpeados. Amén. El apóstol Bill Hamon, nuestro apóstol, dice: todos quieren ser apóstoles, dice, todos quieren ser profetas. Examinen lo que les pasó a los profetas en el Antiguo Testamento. A ver si todavía quiere ser apóstol. A ver si todavía quiere ser profeta.
O sea que esto, hermanos, de obligarnos a dejar de congregarnos, a dejar de adorar al Señor, hermano, ya ha sucedido, está sucediendo y va a seguir surgiendo. Vamos a ser movidos y obligados a dejar la comunión y el congregarnos. Y no necesariamente tiene que ser, pongámonos a pensar un momento en la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo. Había paz por decirlo así, en casi todas las naciones europeas principalmente, había paz, todos estaban tranquilos, todos tenían sus reyes, que no sé qué, y todo iba bien, su economía, Europa se estaba expandiendo y lo demás. Y de repente surgió una guerra. ¿Usted cree que eso no afectó a la iglesia de Cristo Jesús en ese entonces? ¿Usted cree que los dejaron cuando los alemanes estaban invadiendo, vamos a decir, a Francia, que dijeron las órdenes que los pilotos de los aviones, no sé cómo se llaman esos aviones, bombardeadores, que llegaran y se bombardeen tal y tal ciudad, pero no bombardeen los edificios de las iglesias, no bombardeen, no tienen bombas sobre las iglesias que tienen una campana bien grande, no bombardeen. ¿Verdad que no le dieron eso? Ellos se arrasen con todo. El punto es intimidación, golpear. ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se desapareció? No. ¿Por qué? Porque siempre hubo un remanente que estuvo listo y dispuesto para continuar, tomar su lugar. Entender que las guerras son temporales, más entender que somos familia de Dios es eterno. Entender las cosas del cielo, comparándonos con las cosas de la tierra, y considerar esto algo pasajero, porque lo es. Todo esto va a pasar, dice la Biblia. Vino la guerra, pasó la guerra, la iglesia continuó su obra, continuó su trabajo. Incluso muchos cristianos ayudaron a escapar, a muchos que tenían encarcelados los enemigos listos para matarlos, los salvaron. Ellos fueron los instrumentos que Dios usó para salvar a estas personas. Y esos mismos que fueron salvos en campos de concentración vinieron a ser los futuros evangelistas de la iglesia de Cristo Jesús por toda Europa. La iglesia no paró, la iglesia no para. El ministerio no puede parar solo porque vino una guerra, porque vino una pandemia. Y somos obligados, hermano. Hay veces que ni es ni el gobierno, no es una guerra, es un desastre natural. ¿Y qué vamos a hacer como iglesia? ¿Vamos a dejar la comunión con los hermanos? ¿Vamos a dejar el congregarnos? ¿Vamos a dejar, ya estuvo esto, como dijeron los discípulos cuando Cristo dijo, pues yo me voy, ahí la vemos al rato, nos vamos a volver a ver, pues ellos de haber pensado, pues ya, como que ya se terminó todo, ¿no? Y según que Pedro volvió otra vez a la pesca, y los pescadores que andaban con Jesús, que habían dejado la pesca, volvieron a la pesca porque pensó que se había terminado. Si solo era el principio, hermano. Porque no entendieron en ese momento las cosas eternas. Qué bendición que nosotros podemos ahora tener revelación de las cosas eternas y saber lo que es eterno y apegarnos a lo que es eterno, ver lo que es natural, ver lo que es temporal. Pero bueno, eso viene hoy, está hoy, mañana no está. Las guerras cesan eventualmente, ¿sí o no? No hay guerras que han durado 4000 años, creo yo, puede ser, pero tal vez entre esposos, tal vez sí, pero o entre familia mejor, ¿no? Digamos entre familia, ¿no? El punto que lo quiero hacer, hermano, es que por guerras, por pandemias, por desastres naturales, persecuciones o tribulaciones, podemos ser obligados, hermano. Y hay otro elemento también que es espiritual en lo negativo, le llamamos espiritual, porque es espiritual espiritual en lo negativo, lo voy a poner de esa manera, o en la oscuridad. Tenemos un enemigo, hermano, que él no desaprovecha ninguna pandemia, no desaprovecha guerras mundiales, no desaprovecha tribulaciones que la iglesia esté pasando, para siempre ver la forma y la manera cómo usa estos eventos para romper la comunión de la iglesia. Ese es el objetivo. Lo ha sido, lo es, y siempre y cuando la iglesia exista aquí en la tierra, ese va a ser su objetivo: romper la comunión, romper el sentido de comunidad natural,
Romper lo que es mío es tuyo y lo tuyo es mío, lo material. Amén. Romper la misma fe, romper fe en el mismo Señor, romper la creencia en que Dios es nuestro Padre Celestial. Busca cómo romper la comunión de la iglesia. Aún busca la separación de la comunión con familia natural. Yo no sé usted, pero yo he tenido un poquito de ¿cómo le dijera? De separación con mi familia no es muy grande. Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y tengo solo una nieta. O tenemos con mi esposa, ¿no? Pero estoy viendo cómo poquito a poquito eso se ha ido separando. No sé si usted ha visto cómo en su familia, yo he estado en testimonios que ahorita la familia se está uniendo, pero también hay familia que se está separando más de lo que ya estaba. No estoy diciendo que ese es el caso de nosotros, pero como que ya no hay aquella frecuencia porque, ay, ¿y si estornudas? Ay, ¿y si me bañas con lo que yo no quiero? Aquello, hermano, hay un elemento negativo detrás de todo eso. El enemigo está tratando de romper la comunión, no solo de la iglesia, de no congregarse, de no buscarnos, de no compartir, de no comer juntos. Aún en las familias se está tratando de separar. Mire el máximo ejemplo que se me viene a la mente ahorita. Fallece un familiar nuestro, sea por el virus que hay. No permiten que ni se les visite al hospital. Ese es un rompimiento de comunión con una familia querida. Un hijo con su madre, una madre con su nieto, con su nieta. Esa es una separación horrible, hermano. El no poder estar ahí para enterrarlo, para depositar sus restos, para, hacer pues lo que necesitamos hacer y lo que hacemos como seres humanos que nos ayuda en todo ese proceso difícil de perder un ser querido. No se puede. El gobierno se encarga. Ustedes no pueden entrar. Es un rompimiento. Entendamos, hermano, que las cosas naturales vienen y van, pero el enemigo no viene y se va. Él continúa, él persiste, está tratando de ver cómo rompe, cómo quiebra aún la familia natural, no digamos la familia espiritual. Quiere que nos concentremos en los acontecimientos temporales para romper nuestra concentración en las verdades eternas, como por ejemplo, somos la familia de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Jesucristo es la piedra angular. Todo lo que conocemos, eso es una gama, eso es un conglomerado, esa unificación de verdades bíblicas que nos unen. Pero no termina ahí, hermano, porque el enemigo sabe lo siguiente, y él opera de esta manera. El enemigo sabe que si rompe la comunión, él sabe que lo próximo que se va a romper es la comunicación, y rota la comunicación, se rompe la relación. Oiga eso es un proceso automático. El enemigo sabe que si rompe la comunión, o sea el compañerismo, el congregarnos, si logra romper la comunión de la iglesia, de nosotros los congregantes, si logra romper la comunión entre familia natural, entre familia espiritual, ya no más compañerismo, ya no más congregarnos. Él sabe que si él rompe la comunión, luego se va a romper la comunicación entre familia, entre nosotros como hermanos, y como último se va a romper la relación. Oiga eso, porque nosotros tenemos una relación primeramente con Dios. Amén. Y luego tenemos una relación con nosotros. Nosotros no solo somos amigos. Saúl no es mi amigo, Saúl es mi hermano, y también es mi hijo espiritual. Oiga, cuántas cosas raras, ¿right? Esos rompimientos, hermano, el enemigo busca. En la relación conyugal, en la relación matrimonial, que cuando se pierde la comunión, el estar juntos, el platicar, el compartir y lo demás, cuando eso se va rompiendo, luego ya no hay nada de qué hablar, se rompe la comunión.
la comunicación después, y lo último que se rompe es la relación. Ya no hay relación. Ya no hay relación con Dios. Ya no hay relación entre nosotros. Ya no hay comunicación. No me gustó mucho el inicio de esto de mandar textos. Ahora ya agarré la onda y escribí algo que no quería y me salía mal lo que quería mandar a decir y lo demás. Pero fíjese, hermano, que yo veo que la tecnología puede ser un rompimiento de una comunicación más cercana. Tengamos cuidado con eso. Ay, es que la hermana habla mucho. Pues dígale, mire, hermano, usted habla mucho cuando hablamos, ¿por qué no me corta? Pues no somos hermanos, pues. Un hermano, una hermana, de que tenemos una buena relación, debemos de poder hablarnos de esa manera, ¿o no? Solo se ríe, pero me dice amén. Amén. ¿Cuál es el resultado cuando el enemigo logra romper la comunión? Se rompe la comunicación y luego se rompe la relación. El resultado es creyentes aislados. Hay hermanos que tenemos, wow, yo creo que desde que el presidente nos dio el susto que 300,000 van a morir en un mes, ya no nos hemos visto, ¿verdad? ya no nos busca y nada. y no puede ser en persona porque pues, con temor que estornude, ¿no? O algo así. Oiga eso. Oiga la consecuencia si el enemigo logra lo que él quiere hacer, romper nuestra comunión con Dios y romper nuestra comunión unos con otros. Cristianos aislados. Cristianos no solo aislados, sino que cristianos sin participación en la comunidad. Si no nos reunimos, si no nos congregamos, ¿qué participación suya puede haber? Muy poco. Por correo, pastor, si usted mismo lo ha dicho. Sí, pero eso no es todo. No debe entender para no decir más. Los entendidos entenderán. Amén. Es importante. Cristianos aislados. Y me acordé hoy de una frase que me tomó mucho tiempo a entender a lo que era, aunque nací en hogar cristiano. Cristianos fríos. Decía yo, cristianos fríos, que tienen frío, decía yo cuando estaba niño, que tienen frío, cristianos fríos. Yo oí ese término mucho, no sé. Se enfrió el hermano, por eso ya no lo volvimos a ver. Yo nunca entendí eso, hasta después. Un cristiano aislado, se aisló. La situación, la circunstancia, el problema, necesidades, se aisló, se enfrió. El mismo Cristo Jesús dijo, no sé si fue él, pero está en la Biblia. Dice, si usted toma un leño y lo aparta de donde están junto a otros leños y lo aparta y lo pone a un lado, solo se apaga bien rápido, pero unido al resto de los leños se mantiene en fuego. Trasládelo a lo espiritual, una enseñanza de kinder, pero sigue siendo una verdad espiritual. El enemigo estaba tratando de que descartemos algunos elementos. Bueno, él quiere que descartemos todos los elementos, pero el del que estamos ahora estudiando es el congregarnos, el reunirnos. Creyentes aislados, sin participación, activación de la comunidad. No hay activación. Muy poco pueden fluir los dones. Muy poco podemos hacer como cristianos aislados. Si hay una necesidad dentro de un hermano, unos 3 nos reunimos y por lo menos le regalamos unos $75. Pero ya soltar por unos solo $75, principalmente en estos días, ya es un poquito más serio, ¿no? Pero en comunidad se hace más fácil.
Su manera de conclusión, hermano, es tiempo de cuidarnos de que el enemigo no rompa nuestra comunión, primeramente con Dios. Que no la rompa. Cuidémonos de no alejarnos de la comunión con nuestros hermanos en la fe. Amén. Así como hay texto, también hay Messenger. Y quiere ver su sonrisa, su rostro. Y ahora, miré ayer en las noticias que ya alguien inventó máscaras transparentes. ¿Ya? Porque dice que hay gente que anda muy deprimida, que anda muy aquí, anda muy allá, y no sé qué. Porque cuando ve a su familiar o ve a sus amigos o amigas, no les puede ver su sonrisa. Puede ser, hermano, no sufro ni de una ni de la otra cosa. No. Eso se sienten tristes. No solo se pueden acercar, ahora ya ni la sonrisa le pueden ver. Bueno, cuidémonos, hermanos, cuidémonos, porque hay un enemigo que está trabajando detrás de la cortina, como decimos, que quiere romper nuestra relación con Dios primero, con los hermanos, el congregarnos, el servirnos unos a otros. ¿Y cómo vamos a dar ahora? Si ahorita el desempleo está horrible. Ahora es cuando más debemos dar. Para probarle al diablo de que nosotros no dependemos que si hay empleo porque el gobierno lo está promoviendo o está haciendo un buen trabajo, sino porque nosotros estamos basados en la economía de Dios, en la economía del cielo, no en la economía de la tierra. Mire la economía, hermano, la economía estaba, yo no sé qué palabra usar, así. Estaba fantástica la economía desde que entró Trump. Trabajo, el desempleo se fue para abajo. Yo no entiendo cómo hacen todo eso, pero él lo hizo. Y mira, hermano, de un día para otro, un virus que ni se puede ver con el ojo así, tiene que verse, que voló, a saber cómo voló desde China para acá, mandó toda la preciosa economía que teníamos a los pisos. Así. Si nuestra confianza está en la economía de los hombres, si nuestra confianza está en lo que el gobierno puede hacer por nosotros y en lo que el gobierno nos va a decir a nosotros que es mejor para nosotros, andamos mal, hermano. Andamos mal. Porque nosotros tenemos otro gobierno, amén, otro rey, otro líder, amén, otra economía. Aleluya. Y le cuento, por si no lo ha oído de esta manera, nuestro gobierno también tiene un servicio de salubridad, creo que se llama. Sí, señor. La amén, sanidad divina. Amén. Y póngase de pie, hermano. Yo creo que ya nos pasamos del permiso que no nos dieron. Hay que andar con cuidado, hermano. Cuidado de no dejar de congregarnos. Tomemos todas las precauciones necesarias, hermano. Y no estamos tratando de, ¿cómo decir?, de intimidar a nadie que nos está viendo ahora por YouTube o en Facebook, o aún congregantes de nuestra congregación que no están congregándose por ahora con nosotros. No es intimidación, no es tratar de avergonzarles ni de hacerles sentir culpables. Simplemente dejarles saber lo que Dios me puso en mi corazón, que es importante dejarles saber a usted, para que hagamos lo que es necesario y no perdamos de vista la importancia de las cosas eternas en comparación a las cosas presentes. El consejo apostólico lo encontramos en Hebreos, dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cierre sus ojos un momento. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos muestra, Señor, aleluya, que lo que estamos experimentando en lo natural, Señor, no es nada nuevo para la iglesia. Gracias, Señor, porque nos haces ver, Señor, y nos muestras que hay que fijar nuestros ojos, Señor, sobre las cosas eternas y no fijarnos tanto en las cosas naturales, las cosas pasajeras, Señor. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, la importancia de congregarnos,
La importancia de la comunidad, de ser una comunidad cristiana, no una comunidad secular, no un club social, Señor, sino que seamos, Señor, aquella iglesia por la cual tú moriste, por el cual tú fuiste clavado en ese madero. Que entendamos y comprendamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir con nuestros ojos puestos en las cosas eternas, Señor. Padre glorioso, ayúdanos a lidiar con la tribulación, con el problema, con la necesidad, Señor, con las adversidades que pueden estar rodeándonos, Señor, en estos tiempos, Padre, que estamos viviendo, Señor. Bajo tu protección y tu cuidado, Señor. Y ayúdanos, Espíritu Santo, a seguir perseverando en hacer lo que es bueno, en ayudar a los necesitados, en levantar alabanza con labios, Señor, santos y sagrados, Señor, delante de ti, levantando manos santas, Señor, adorándote y bendiciéndote, Señor, en todo tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén, amén.